Hola, bienvenido a este curso de cómo ganar dinero en la era digital. La finalidad de darte esta información es que tú aprendas a reconocer negocios que te generan libertad de tiempo y dinero, negocios que se pueden expandir en la era vigente y sobre todo la información que estoy a punto de proporcionarte es información que a mí me tomó más de 10 años poderla aplicar efectivamente. Entonces, bienvenido. Te voy a hablar un poco acerca de mí. Me llamo Roberto Pérez Vargas, soy empresario. Yo recuerdo que cuando terminé la carrera, hace ya alrededor de 20 años, yo asumí que me iban a pagar bien. Fue bastante decepcionante cuando empecé a meter mis primeros currículums y me di cuenta que me ofrecían lo mismo que ganaba un mesero. Entonces, yo me quedé completamente en shock. Decidí poner un negocio. La verdad es de que no tenía ni idea de cómo emprender uno. Así que agarré un ciclo en el que entraba a un empleo, juntaba dinero, emprendía un proyecto, lo quebraba otra vez, encontraba un empleo, juntaba dinero, emprendía un proyecto, lo quebraba. Y así estuve por alrededor de 6 7 años. Yo recuerdo haberme decepcionado por completo, decir, no sirvo para esto, entonces definitivamente voy a hacer carrera en la industria. Así que yo me metí pues a buscar empleo de lleno, aprovechando todos estos cambios de empleo que había tenido anteriormente. Y era el gerente de calidad de la planta de la Ciudad de México, de esa empresa, y de la planta de Zapopan, en Jalisco. Y dije, bueno, pues voy a hacer carrera aquí. Me visualicé en unos años como director de operaciones, luego como director general. No me gustó lo que vi. Entonces tomé la decisión de no volverme a emplear nunca más. Sabía que no era bueno haciendo negocios, tenía que aprender. Me junté con personas que ya habían tenido éxito anteriormente, que ya habían puesto varios negocios para aprenderles. También entré a un sistema de desarrollo empresarial de alto rendimiento en el que estuve durante 6 años porque tenía que aprender de negocios. En este sistema a mí me enseñaron de marketing, de ventas, inteligencia financiera, de negociaciones, principios de éxito. Después de todo este proceso y después de igual haber intentado y fallado muchas veces varios negocios, por fin encontré una fórmula. Negocios que me generaban libertad de tiempo y dinero, con los cuales yo podía ganar dinero aún estando dormido. Desde entonces, yo me dedico y me he dedicado a crear y a desarrollar negocios con estas características, negocios que me generan libertad. Entonces, yo te voy a hablar acerca de cómo vas a tú a identificar este tipo de negocios que son en este momento los mejores que puedes desarrollar. No te cuestan mucho dinero, no te cuestan estar ahí mucho tiempo invertido, que es la magia. Nosotros lo que hacemos es utilizar nuestro tiempo y nuestro dinero inteligentemente. Entonces, es de lo que te voy a hablar a continuación. Ok, entonces vamos a entrar un poquito en tema. Hablando de negocios, tu mundo interno genera tu mundo externo. Lo que quiero decir con esto es que tus pensamientos, tu vibración, en lo que te enfocas, va a generar tus resultados. Tus pensamientos generan emociones. Esas emociones van a llevarte hacia un estado en el que vas a querer hacer las cosas o no. Entonces, tus pensamientos generan emociones, esas emociones generan acciones y esas acciones son las que van a generar tus resultados. Es un proceso, se le llama el proceso de la manifestación. Entonces, hablando de tu mundo interno, tus creencias van a determinar qué es lo que tienes en tu vida o qué no tienes. Tu sistema de creencias va a determinar tus acciones. Ahora, al igual, en lo que te enfocas se expande. Si tú te enfocas en oportunidades, vas a ver oportunidades, no hay de otra.
Si tú te enfocas en problemas, vas a ver problemas. Tus estándares personales son los que van a determinar tus resultados. No hay forma ni manera que si tú tienes estándares bajos, tengas altos resultados. Eso no pasa. De igual forma, si tú tienes estándares muy elevados, no hay forma ni manera de que tus resultados sean bajos. Vas a encontrar la forma de alcanzar esos estándares, sí o sí, porque está dentro de tus creencias. Es así deben de ser las cosas y así deben de suceder. Tu manejo de estado, tu estado de ánimo es sumamente importante para alcanzar tus resultados. Si tú quieres lograr algo y tu estado es bajo, tu nivel de energía es muy bajo, no vas a lograr absolutamente nada. Para tener los resultados que tú quieres alcanzar, necesitas tener certeza, claridad, coraje y confianza en ti mismo. Entonces, cuando tú tienes estas 4 cualidades, o mucho más sencillo, una de estas 4, ves que alcanzas los resultados que quieres. Es importante que tú tengas mucha inteligencia emocional, porque aquí estamos hablando de emociones. ¿Te acuerdas del proceso de manifestación? Tus pensamientos generan tus emociones generan tus acciones y tus acciones generan tus resultados. Si tú no tienes un buen manejo en cuanto a tu inteligencia emocional, vas a tener problemas haciendo negocios. Ahora, este es tu mundo interno. ¿Cómo puedes tú alcanzar un manejo óptimo de estas 4 cuestiones o de estos 4 aspectos que te acabo de decir? Yo, de la forma en la que lo logré, fue leyendo libros de inteligencia emocional, libros de ventas, de inteligencia financiera, libros con principios de éxito, y fue algo que me ayudó mucho. Yo diré 6 años leyendo libros, yendo a cursos, yendo a capacitaciones, yendo a seminarios y sin tener ningún resultado. Ahora, yo de lo que te voy a hablar ahorita es de la parte del mundo externo. ¿Por qué? Y es en lo que voy a hacer más énfasis. Si tú, por ejemplo, adquieres una franquicia como McDonald's, imagínate que te digan, oye, mira, tú estás pagando esta cantidad de dinero por un sistema, pero si tú no lees libros de principios de éxito, si tú no vas a seminarios, si tú no vas a capacitaciones, no vas a tener resultados. ¿Qué te daría a entender? ¿Qué te diría realmente? ¿No? Yo te voy a decir, es muy importante tu desarrollo personal. Si tú no tienes un plan de desarrollo personal, definitivamente yo te recomiendo que te generes uno, que te consigas uno. Sin embargo, hablando de negocios, si yo te voy a ofrecer un negocio en el que te tengo que poner a hacer muchas cositas antes de, significa una cosa, y es que mi sistema no funciona. Algo, mi sistema de ventas, mi sistema de marketing, algo no funciona. Y eso está clarísimo. Imagínate que tú vas a agarrar una franquicia, por ejemplo, de La Casa de Toño, y te pongan a leer. Que tú llegues y te digan, oye, ¿sabes? Y no es malo leer, ¿eh? No me malinterpretes. Pero estás adquiriendo un sistema de negocios probado, a prueba de tontos. Y es de lo que yo te voy a hablar ahorita. ¿Cómo identificar un sistema o cómo de alguna manera desarrollar un sistema de negocios que funcione? Es de lo que yo te voy a hablar ahorita. Porque de otra manera, incluso lo que te pueden vender es un sistema de capacitación que sea lo que a ellos les genere ingresos, porque te están vendiendo humo, te están vendiendo algo que el hilo negro, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar más adelante. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca del emprendimiento y es importante que para que tú conozcas o sepas qué tipo de negocios son los que puedes expandir o son los que te generan libertad o son los que de alguna forma están teniendo éxito
en este momento, pues sepas de dónde venimos, sepas un poquito acerca del pasado. Mira, la economía es como un juego y tú tienes que saber las reglas del juego. Si tú no conoces las reglas del juego, vas a perder. El perder es mantenerte pobre, ¿no? Es mantenerte en escasez. Las reglas del juego es generarte plusvalía, generarte ingresos, generarte riqueza sin ocupar tu tiempo. Y ha habido tres grandes eras hablando de economía, hablando económicamente. La primera es la era agrícola, que es de la que vamos a hablar ahorita. En esa era, que duró muchísimo tiempo, duró alrededor de 10.000 años, que es mucho tiempo, las reglas del juego, lo que te generaba ingresos era tener tierras. Entonces, las personas que tenían mucha riqueza en ese entonces, en esa era, pues eran los reyes. Era gente que tenía títulos, reyes, condes, y esos títulos era por la cantidad de tierras que tenían. Tú ponías a trabajar la tierra, ponías a personas que trabajaran ese activo. De hecho, de ahí viene la palabra bienes raíces, en inglés real estate, con estado real, porque la realeza era los que tenían pues tenían el poder económico, tenían toda esta riqueza y venía pues de cuánta cantidad de tierras tenían. Ponían a las personas a trabajar. En ese entonces se manejaba lo que era la esclavitud. Imagínate, tú tenías personas trabajando tus tierras y tenías que darles sustento, tenías que darles ropa, comida. Claro que a veces les pegaban, ¿no? Pero imagínate, pues, te mantenían prácticamente, ¿no? Por ahí de la era, de la Edad Media, perdón, hubo una persona que se llamaba Don Juan de Medici, que esta persona empezó a comercializar lámparas, empezó a vender, empezó a tener mucho comercio y generó tanta plusvalía, tanto oro, que, o sea, ellos daban recibos por la cantidad de oro que les daban a guardar. Era más fácil cargar un recibo, que fue el precursor del billete, que andar cargando oro en sí, ¿no? Hubo gente de la realeza que le pidieron prestado a los Medici y perdieron su dinero, ¿no? Solamente se quedaron con su título. En la edad, hablando de la edad media del siglo XV, empezó apenas a surgir la era industrial. Empezó a haber un cambio en las reglas del juego. ¿Te acuerdas de estas reglas económicas? Eh, en donde ya el activo ya no era tanto las tierras, sino el empezar a producir, el empezar a utilizar recursos para generar, vinieran de la tierra o no. Entonces hubo gente que empezó a generar empresas, empezó a generar industria y, y empezaron a tener las riquezas. Ya no tanto gente que tenía la tierra, sino más bien gente que tenía empresas, que tenía industrias. Cuando empezó la era industrial todavía estaba vigente la esclavitud. Fue un problema porque los industriales, los empresarios de esa época, pues vieron que no les convenía darle sustento, darle techo y comida pues a sus empleados. Entonces lo que hicieron fue liberar a los esclavos que tenían y los emplearon. En ese entonces, por ahí del siglo XVIII, se generaron muchos problemas en ese sentido porque como no había reglas, los industriales, la gente empresaria, les pagaban lo que querían, les pagaban muy poco, eran sueldos de hambre, literalmente la gente se moría de hambre, literalmente. Entonces hubo una revuelta, hubo una pues revolución en donde toda la gente, sobre todo de países como Francia, Inglaterra, se levantaron en armas, quemaron industrias,
exigiendo pues mejores condiciones. En la escuela esto te lo enseñaron como revolución industrial, con un contexto completamente distinto pues al real. La gente se levantó en armas porque tenían condiciones de hambre. De ahí los gobiernos dijeron, bueno, pues vamos a establecer un salario mínimo, que es la cantidad de dinero mínima que le puedes pagar a alguien para que no se muera de hambre. También se estableció, estaba prohibido pegarle a la gente, ¿no? Y toda la gente que pues antes estaba como esclava, pues ahora están empleados, están trabajando por un sueldo. Te digo, no es malo, pero bueno, o sea, un sueldo no te va a generar la riqueza que a lo mejor uno pensaría, ¿no? O uno desearía. Esto es porque, te digo, cambiaron las reglas del juego y ahora pues los activos eran las industrias, en generar, el poner a las personas a trabajar para crear o para generar productos y servicios. Ya no tanto de utilizar la tierra para sembrar o para extraer metales, sino el generar productos y servicios, ¿no? Ya cambiaron los activos. Recuerda, cada vez que cambian las reglas es porque surgen nuevos activos, surgen nuevas bienes raíces. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente que seguía sin dinero, seguía trabajando para otros. Ellos no crearon empresas, no generaron industria, se metieron a trabajar para otras personas y pues bueno, o sea, al final de cuentas no estaban generando activos, no estaban siguiendo esta regla del juego. La era industrial empieza a terminar cuando Rusia lanza el Sputnik en el 59 del siglo pasado. En ese entonces empieza a terminar la era industrial y oficialmente termina en la caída del muro de Berlín en el 89 del siglo pasado. Termina esta era porque empiezan a surgir nuevos activos. Estos activos son invisibles y empiezan a surgir con la llegada del Internet. Entonces con el Internet, con toda esta cuestión con toda esta red de información, pues empiezan a surgir toda toda esta lluvia de tecnología, empiezas a encontrar aplicaciones, empiezas a ver que, por ejemplo, Uber empieza a desbancar a los taxistas sin ser dueño de ningún taxi y que desbanca, por ejemplo, Netflix, desbanca a Blockbuster. Por eso es que es importante saber en qué era estamos. ¿A ti qué te conviene más? ¿Ponerte a competir con los chinos haciendo cinturones? O, por ejemplo, hacer negocio con una plataforma digital. ¿Qué te conviene más o qué crees tú que te convenga más ahorita? Por eso es importante saber cuáles son los negocios correspondientes a estos nuevos bienes raíces, a estos nuevos activos que ahorita están vigentes. Entonces se le llama la era de la información porque nunca antes en la historia de la humanidad se había generado tanta información. Nunca antes. Ahorita tú puedes generar dinero con información. Mucha gente dice que la información es la nueva moneda. Por ejemplo, Peter Drucker, el padre de la administración moderna, decía que el mundo a partir de 1990 se iba a dividir entre las personas que sabían y las personas que no sabían. Hablamos de información. En este caso, el Internet provee información. Tú puedes monetizar, puedes generar mucho dinero proporcionando información. Bueno, pues vamos a seguir con el tema. En esta ocasión te voy a hablar acerca de la inteligencia financiera y tiene que ver directamente pues con las reglas del juego económico. Yo te decía que cada vez que cambian las reglas es porque surgen nuevos activos, surgen nuevos bienes raíces, surgen estas cuestiones que te hacen generar dinero. Si tú lo aplicas,
te generan dinero, te generan riqueza, aun cuando duermes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de estos activos y pasivos. Entonces, un activo es algo que mete dinero a tu bolsillo. Ojo, un trabajo, un empleo, no califica como activo. Mete dinero a tu bolso, pero ¿qué pasa? Que tienes que trabajar para generarlo, ¿no? Tienes que invertir tiempo o cambias tiempo por dinero. Entonces, un activo mete dinero a tu bolsillo sin necesidad de que tú cambies tiempo por dinero. Ahora, un pasivo saca dinero de tu bolsa. Entonces, por ejemplo, un pasivo es cuando tú compras una pantalla a meses sin intereses. ¿Qué pasa? Que sí te dan crédito, pero tú tienes que mes con mes estar pagando. Entonces, si tú, por ejemplo, compras un auto de agencia y lo compras a meses con un crédito, igual, cada mes tienes que estar pagando. ¿Qué pasa si se corta tu flujo de ingreso? ¿Qué pasa si te quedas sin empleo o sucede algo, te enfermas? ¿Qué sucede? Tienes que seguir pagando sí o sí. En el caso de los activos, son cosas que generan dinero aunque tú no estés trabajando. Por ejemplo, tú das a rentar un departamento, te genera ingresos. ¿Qué pasa si te enfermas? Sigues generando ingresos. ¿Qué pasa si te corren de tu empleo? Sigues generando ingresos porque pues lo estás dando a rentar, ¿no? Un local, tú generas un local, lo das a rentar, lo mismo. Te genera dinero, tú no tienes que estar sosteniendo el local, ¿no? No tienes que estar ahí, tú puedes estar haciendo otras cosas mientras generas dinero. Algo que te genera, por ejemplo, dinero y es un activo, son las regalías. Por ejemplo, Michael Jackson está muerto, sigue generando ingresos, aún muerto, ¿no? Para sus familiares. Cuando tú compras un auto, por ejemplo, y lo das a rentar, o lo rentas, perdón, para Uber, eh, estás utilizando tu auto como un activo. Eso te va a generar un ingreso. Hay plataformas digitales en donde tú haces ventas en internet y te generan un ingreso, ¿no? Y está corriendo. O sea, esto utilizan al marketing digital y utilizan plataformas como Facebook o Google para mostrar sus productos, servicios a las personas interesadas. Este tipo de plataformas tienen algoritmos muy interesantes, que de hecho es lo que venden. Parece ser gratuito, digo, tú utilizas Google gratis, pero ellos están tomando toda tu información, ellos están viendo a qué páginas te metes y saben todo de ti, saben tus intereses, qué te gusta, qué es lo que has buscado, tus necesidades, y esa información es la que venden a las empresas, porque si yo estoy buscando clientes, entonces yo les digo, oye, yo quiero una persona con estas características, que le gusten ciertas cosas, y lo que hacen ellos es ponerles mi anuncio en sus ojos. Entonces aumenta muchísimo la probabilidad de, pues de venta, de cerrar un negocio. Entonces recuerda, un activo es algo que mete dinero a tu bolsa sin cambiar tu tiempo. ¿Okay? Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsa recurrentemente. Solo hay 4 maneras en las que tú puedes generar ingresos. No hay más. Solo hay 4 formas. Hagas lo que hagas, a lo que sea que te dediques para generar ingresos, o a lo que sea que alguien se dedique para generar ingresos, entra dentro de estas 4 formas para generarte ingresos. A esto se le llama el cuadrante del flujo de efectivo. Bueno, vamos a hablar un poquito del primer cuadrante. El primer cuadrante es el del empleo. Es para el que nos preparan a todos, eh, pues en la escuela, desde la primaria hasta la universidad y posgrado.
es lo que nos enseñan. El emplearte es buena idea a corto plazo, es una terrible idea a largo plazo. ¿Por qué? Porque a corto plazo, bueno, tú trabajas 15 días y te los pagan. Eso está muy bien. A largo plazo no es muy buena idea porque no es tuyo. Mira, es el equivalente a si tú rentaras, no sé, si tú rentas un departamento y vives ahí toda tu vida. Ese departamento no es tuyo, no se lo vas a poder heredar a tus hijos, no lo vas a poder vender después para comprarte otra cosa o para generarte más departamentos, por ejemplo. No es tuyo. Es lo mismo con el empleo, no es tuyo. Entonces, entre más tiempo te quedes en ese cuadrante, más riesgoso es. El segundo cuadrante es el del autoempleo. En este cuadrante se encuentra el 98% de las personas, más o menos, que ponen negocios. Esto es debido a que ellos tienen que cambiar su tiempo por dinero. Por ejemplo, en un autoempleo entran todos los negocios que terminan en IA, como tlapalería, papelería, las tiendas de abarrotes, peluquería, todo lo que termina en IA. Tú ves en estos negocios que las personas tienen que trabajar ahí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cierran? Mira, yo te voy a decir algo. Ahora con la pandemia se vio maximizado este problema. Aquí entran igual muchos oficios de licenciatura, como por ejemplo médicos, aún médicos especializados, como cirujanos, por ejemplo, ganan muy bien, pero ¿qué pasa si no hacen operaciones? Se para su flujo de efectivo. Un abogado, ¿qué pasa si deja de dar asesorías legales? Se para su flujo de efectivo. Aquí vemos que estas personas cambian su tiempo por dinero, lo cual, hablando de las reglas económicas que te comenté anteriormente, pues bueno, aquí ya estamos rompiendo esa regla, ¿no? Nosotros requerimos algo que genere ingresos sin necesidad de cambiar nuestro tiempo. Aquí es para lo que nos enseñan. Aproximadamente el 95% de las personas están dentro de estos dos cuadrantes, que es muchas personas, no solo en México, sino en el mundo. Y este 95% de las personas, como no están jugando con las reglas de la economía, ¿qué crees? Que solamente generan el 5% más o menos del total de dinero en el mundo. O sea, aquí están las personas que como no juegan las reglas, se mantienen en la escasez, en la pobreza. Aquí también entra las ganancias por capital. ¿Qué pasa si yo soy vendedor y compro un auto o compro una casa para arreglarla y venderla? Está muy bien, es buena idea, puedo generarme bastante dinero haciendo eso, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo de vender? Se para mi flujo de efectivo, ¿no? Yo necesito estar comprando y vendiendo para ganar dinero. El 90% más o menos de las personas que ponen un negocio fracasan antes del primer año, quiebran antes de su primer año. Y del 10% de los que sobrevivieron, más o menos el 80% de ellos no aguanta 5 años más. Fracasan antes de sus primeros 5 años más. Por eso es que hay mucha gente que cree que poner un negocio es bastante riesgoso y de estas personas prefieren mantenerse en un empleo. Hay algunas razones por las cuales fracasan estos negocios, hay varias. Una de ellas es la deuda. De hecho, si tú vas a la feria del emprendimiento o a la semana del emprendimiento, eh, te vas a encontrar con bancos. No hay otra cosa más que bancos ofreciendo créditos.
Es complicado que tú quieras sacar tu salario, que hay mucha gente todavía con el chip del empleo cuando pone un negocio y quieren sacar su salario de ahí. Ahora imagínate querer sacar deuda, querer pagar una deuda. Eso no se recomienda. Los impuestos también juegan un papel aquí muy importante. ¿Por qué? Porque en el cuadrante del autoempleo, ese cuadrante paga todavía más impuestos. De hecho, es el cuadrante que más impuestos pagan. Todavía más que el del empleo y estos pagan muchísimos impuestos. Otra es la inexperiencia. La gente pone negocios sin tener idea, sin haber puesto un negocio antes, y esto es mortal. El siguiente cuadrante es el de dueño de negocios. Hay mucha gente que está en el cuadrante del autoempleo y cree que es dueño de negocio, cuando en realidad su negocio es dueño de ellos. O creen que son sus propios jefes, cuando en realidad el negocio de ellos es su jefe. Cuando hablamos de un dueño de negocios, es la persona que no necesita estar en su negocio para que éste funcione y crezca incluso. La mayoría de los autoempleos, si tú te desapareces 3 meses, tú como dueño de negocio, o como dueño del autoempleo más bien, si tú te desapareces 3 meses, lo más probable es que cuando regreses, tu negocio ya no exista. Es lo que determina esa diferencia en cuanto a autoempleo o dueño de negocio. Cuando tú eres dueño de negocio, te puedes ir un año y cuando regresas, tu negocio no solo debe estar igual, sino de hecho mejor. Debió de haber tenido crecimiento. Cuando tú vas, por ejemplo, a un McDonald's o a un Starbucks o a un café, cielito querido, tú no ves al dueño de la franquicia sirviendo café, no ves al dueño de la franquicia atendiendo a las personas. De hecho, si tú vas, por ejemplo, a un McDonald's y te sale algún problema con la comida y pides hablar con el gerente, te sale un chamaco de 19 años. Y ves todo el negocio y son puros chamacos, puros chamaquitos de 19 años. Por eso te decía anteriormente que un sistema que funciona es a prueba de tontos. Todo o cualquier persona los puede operar, cualquier persona puede hacer que funcione. Y hay varios negocios que así se manejan. Entonces, un dueño de negocio es el que su negocio trabaja para él. Ponen a sus negocios a trabajar para ellos y no al revés. ¿Cómo se logra esto? Con un sistema. De hecho, una de las formas para pasar del autoempleo a dueño de negocio es implementar un sistema en tu negocio. Hay muchos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el ISO 9001. Bueno, el siguiente cuadrante es el del inversionista. Tú para ser inversionista necesitas ser bueno en negocios. La mejor forma de invertir es con el dinero de tus negocios, de tus activos. La peor forma de invertir es con tu dinero. Hay muchos casos muy tristes en el que la gente cree que tiene que invertir, lo hace con los ahorros de toda su vida y los pierde. O lo hacen con el dinero que tardaron 30 años en juntar y lo pierden. Esto es muy importante de saber. La mejor forma de invertir es con dinero de negocios, sobre todo negocios con sistema o activos que trabajan para ti. Es importante saber que los dueños de negocio y los inversionistas no trabajan por dinero, ellos trabajan para generar activos. Más o menos el 5% de las personas en el mundo están dentro de estos dos cuadrantes, del cuadrante de dueño de negocio o del cuadrante del de inversionista, y generan más o menos
el 95% del dinero. Esto es porque juegan con las reglas de la economía. Estas personas lo que hacen es generar activos y utilizan su dinero, lo que ganan, para generar o comprar o crear más activos. Eso les genera más dinero y así se la llevan hasta que la cantidad de dinero que ganan es mucho mayor a sus gastos, teniendo el estilo de vida que quieren tener. A eso se le llama libertad financiera. Recuerda, el juego se llama generar activos. Es tu tarea identificar qué tipo de activos corresponden a esta era. Incluso tú puedes agarrar un activo de la era industrial o un activo de la era agrícola, siempre y cuando sea activo. No va a tener el mismo rendimiento que de la era en la que estás, pero siempre y cuando sea activo, es buena idea. Siempre y cuando meta dinero a tu bolsa, es buena idea. El marketing es de lo más importante dentro de un sistema de negocios que funciona, porque el marketing es lo que va a traer prospectos a los vendedores. Si no alimentamos eso, es como dejar sin gasolina un auto. ¿De dónde vas a sacar a los prospectos? ¿De dónde van a salir para alimentar a tus vendedores? Y que, bueno, sabemos que de las ventas se genera todo el flujo efectivo. Entonces, el marketing tiene un papel súper importante en un negocio que funciona. Aquí tenemos tres, hay muchos tipos de marketing, tenemos tres que son los que más se utilizan dentro de los negocios en la era digital. El primero es el marketing digital, es uno de los más importantes, ya que utilizamos, por ejemplo, a Facebook, a Google, que son los monstruos en publicidad. Toda la gente está aquí. Entonces, tenemos estos dos monstruos en publicidad, Facebook y Google, y lo que ellos hacen es tener algoritmos que estudian a los clientes. Ellos saben, de las personas que utilizan esas plataformas, ellos ven cuáles son sus gustos, qué es lo que han estado buscando. Toda esta información la tienen ellos y entonces la venden a las empresas. Cuando tú quieres vender un producto o servicio, haces la segmentación, tienes tu mercado meta, que eso es muy importante de identificar. Cualquier negocio tiene que tener claro su mercado meta. Entonces tú dices, bueno, yo quiero estas personas con estas características. ¿Y qué crees? Facebook y Google lo tienen identificado. Te ponen a esas personas para que vean a tu publicidad y de hecho te ponen a personas que compran, si es que tú así les indicas que lo hagan, ¿no? El marketing digital el día de hoy es súper importante para cualquier negocio, es muy importante que se maneje. Otro tipo de marketing es el marketing de atracción, en el cual lo que tú haces es dar información de valor, dar parte de tu producto para que las personas, para que tus compradores potenciales te conozcan, sepan de qué van tus servicios y sobre todo generen certeza. Hay otro tipo de marketing que es el social influence marketing, que es el que utilizan muchos influencers, en el que es por prueba social. Tú ves que tal persona tiene un teléfono marca tal y de repente empiezas a ver que todos los que conoces tienen un teléfono de marca tal, pues bueno, tú lo vas a buscar ese teléfono. A eso se le llama marketing de influencia social. Si tú ves que las personas están utilizando cierto tipo de marca de tenis, vas a empezar a buscar ese tipo de marca de tenis. Este marketing también es muy utilizado en plataformas como Instagram, como Facebook, ahora con TikTok, en donde las personas empiezan a ubicarte, empiezan a conocerte y tú puedes hablar o recomendar cierto tipo de productos porque empiezas a generar influencia con, pues con los fans que le llaman. Hablando de ventas, es importante que tú sepas
que lo que vende en sí es la certeza. Cuando nosotros hacemos una venta, el hecho de que la gente compre o no es por una transferencia de certeza. Certeza en ti, certeza en el producto o servicio que vendes y certeza en la empresa, en la industria, en la empresa que hace esos productos. Esa certeza nosotros la podemos transmitir a través de qué tan entusiasmados estamos. También la podemos transmitir evidentemente con conocimiento, siendo expertos en el campo, en el tema que estamos dando. La energía y congruencia que nosotros estamos mostrando también es muy importante. Y la inteligencia emocional que también muestras. ¿Por qué? Porque no toda la gente te va a comprar. Si le dices a 3 personas, pues es muy probable que de las 3 no vendas nada. Aquí utilizamos la ley de los promedios. Más o menos en cualquier negocio que tú cheques, y son números aproximados, pero más o menos de 100 personas a las cuales tú les dices, 10 te van a dar cita. De esas 10 personas que te dan cita, uno te va a comprar aproximadamente. Por eso es súper importante el marketing, porque es lo que te va a estar alimentando de prospectos. Si tú no tienes prospectos, ¿de dónde vas a sacar esas 100 personas para que te compre una? Hay 4 tipos de compradores. No importa qué tan buen vendedor seas. No vas a venderle a todos. Eso es muy improbable. Necesitas saber esta información. Por ejemplo, los compradores calientes, que son los que todos queremos, son compradores que quieren tu producto, necesitan tu producto, les gusta tu producto y les duele si no te compran. Sienten dolor literal. Literal, sienten esa pérdida, sienten esa necesidad de compra por tu producto o servicio. Esos son los que tenemos que conseguir. Luego están los compradores en poder. Los compradores en poder son compradores que les gusta tu producto, quieren tu producto, necesitan tu producto, pero no sienten dolor si no te compran. Es la diferencia entre un comprador en poder y un comprador en caliente. Luego están los perdidos. Los perdidos son personas, de hecho son los más peligrosos porque se pueden hacer pasar por compradores en poder. Mira, si tú estás en un cierre de ventas y te tardas más de media hora en cerrar, lo más probable es que tengas a un comprador perdido. Ellos no te van a decir cuáles son las razones por las cuales no te están comprando. Por eso son peligrosos. La mayoría, más o menos el 90%, es por el dinero, no les alcanza a comprar. Pero no te lo dicen. Entonces se muestran interesados. Esto es muy peligroso porque te hacen perder tiempo a ti. Hay gente que se dedica a dar perseguimiento en lugar de seguimiento. Esto se da porque no tienen suficiente cantidad de prospectos. Como no se generan la suficiente cantidad de prospectos por un marketing deficiente, entonces los poquitos que tienen, pues les dan mucho seguimiento. No es malo darle seguimiento a un prospecto, pero si es perdido, que lo más probable es que sí, estás perdiendo tu tiempo. Y también te va a llevar a una pérdida de certeza, ya sea en ti, en el producto o en la empresa. En lugar de dar seguimiento, es siempre mucho mejor el generarte nuevos prospectos. Luego por último, están los compradores, los errores. Son personas que no debieron estar ahí, son personas que llegaron por curiosas, que pasaron algunos filtros por error del marketing, que esto es importante saber, tu marketing debe ser lo suficientemente eficiente como para filtrar lo mejor posible errores, perdidos y dejarte compradores calientes y compradores en poder.
Es lo que tiene que hacer un sistema de marketing eficaz. Entonces, de estos compradores, aproximadamente solo el 10% son compradores calientes. El 25% de los que te van a llegar, más o menos, son compradores en poder. Los que muy probablemente te van a llegar más, aproximadamente un 60% son los perdidos. Por eso es que son peligrosos. Y aproximadamente un 5% te van a llegar compradores de errores. El sistema de marketing junto con el de ventas deben de estar muy bien acoplados. El sistema de marketing debe de saber cuáles son los mercados, cuál es el mercado meta. ¿Para qué? Para que los vendedores tengan prospectos lo más calificados posible. Entre menos perdidos tengas, mejor. Entre menos errores tengas, mejor. Es responsabilidad del área de marketing traer la mayor cantidad de prospectos limpios, porque de lo contrario es una pérdida de tiempo terrible. Imagínate que de 100 personas tú inviertas una hora en dar una presentación, por ejemplo. De 100 personas, estamos hablando de 100 horas de tu tiempo. Ahora, si tú no calificas a tus prospectos, imagínate, por la ley de Pareto, aproximadamente el 20% de ellos, más o menos, de esos 100, van a calificar, van a estar dentro de tu mercado. Y vas a perder 80 horas en gente que no. Eso es sumamente desgastante. Para eso se utiliza un sistema de marketing y pues bueno, hay que hacerlo eficaz. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que la información que te he proporcionado te haya sido o te sea de utilidad y de interés.